¿quién más? Verón, supongamos, calvo, ¿no? Bueno, Verón se afeita, creo, pero bueno, eh, seguramente casi ninguno de ustedes se le aplica la palabra calvo, ¿no? Bien, pero hay como una zona de penumbra donde no sabemos si aplicarle o no la palabra calvo. Son las palabras vagas, ¿no es cierto? Es como si la palabra, dice Carrió, ¿no es cierto? Como Genaro Carrió, como si la palabra fuera un haz de luz que ilumina acá, ¿no es cierto? Esta pared, ¿no? Entonces ese haz de luz, digamos, no es que hay cosas que están ahí adentro que se iluminan y otras que están allá afuera que no lo ilumina el haz de luz, ¿no es cierto? Pero el haz de luz no pasa de la luz a la oscuridad así en una forma, digamos, lineal, como una línea demarcatoria. No, se va poniendo en penumbra hasta llegar a la oscuridad. Bueno, hay casos que están en la oscuridad, otros en la luz, pero otros en la penumbra. Esos son los casos de indecisión. No sabemos si aplicarle o no la palabra calvo o la palabra menor. Cuando el derecho pretende legislar acerca de los menores, tiene que definir, tiene que estipular un significado de la palabra menor. No, ¿por qué? Porque la palabra menor, tal como la usamos, no tiene un significado preciso, ¿no es cierto? Sí, yo no soy menor, por supuesto. Un chico de 6 años sí es menor, pero ¿hasta cuándo es menor? Bueno, no sabemos, salvo que necesitemos la palabra en otro contexto, por ejemplo en el concepto jurídico. Entonces ahí la ley va a definir qué es menor, va a estipular, vamos a decir, el significado de la palabra menor, ¿no es cierto? Bueno, voy a tratar de terminar, me lleva mucho tiempo. Bueno, entonces, esas palabras vagas donde se necesita una decisión semántica para precisarla, ¿no? Ahora, uno puede decir, todas las palabras de clase son potencialmente vagas, no ahora, pero por ahí en un momento sí. Supongamos que la palabra automóvil no sea vaga, sabemos qué es, se puede diferenciar tranquilamente de otros objetos que transitan, ¿no es cierto? Los camiones, los micros, supongamos. Pero ¿qué pasa si mañana se inventa un auto que además de ser como un auto, vuela? Le seguimos llamando automóvil. No tuvimos en cuenta esa propiedad para definir el término. Esa propiedad nueva es un caso insólito, es un caso que no previmos, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, digamos, esa palabra que no era vaga pasa a ser vaga, es una vaguedad potencial. Entonces, todas las palabras de clase tienen una vaguedad potencial, son potencialmente vagas. Esa vaguedad se actualiza cuando aparece un caso que no está previsto. Aparece una característica de un objeto que no está previsto ni como definitorio, la característica, ni como concomitante, como no definitoria, ¿no es cierto? Definitorio sería las características que tiene que tener una mesa para ser llamada mesa, ¿no es cierto? Por ejemplo, mueble con superficie plana que tiene patas para apoyar cosas, supongamos que es eso, mesa. Bueno, esas son las características definitorias. ¿Cuáles son las concomitantes o accidentales? Bueno, que sea de madera, que sea roja, que sea de plástico, lo que fuera, que sea de una forma cuadrada o redonda, lo que sea, ¿no? Eso no importa, no tenemos en cuenta para utilizar la palabra mesa, ¿no? Son las características que hacen al objeto, pero que no hacen a la definición del término, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces, como al definir palabras no tenemos en cuenta, porque no sabemos cómo es el mundo, nunca sabemos cómo es el mundo, va a aparecer un caso que, digamos, insólito, que no habíamos previsto, ¿no es cierto? Entonces esa palabra que no era vaga, ahora sí lo es, ¿no es cierto? Como el ejemplo del auto que les di. Bien, esa es la vaguedad potencial, la textura abierta del lenguaje, ¿no es cierto? Bien, bueno, por último, vamos a terminar con esto del significado, después seguimos en otro video con la pragmática. Justamente, digamos, hablé de la cuestión del significado y nos falta algo de la definición. ¿Qué es la definición? Bueno, la definición es mostrar el significado de un término, es explicitarlo. Eso se puede hacer de mil maneras. Por ejemplo, uno dice, ¿qué es una biblioteca? Esto, señalo. Estoy señalando el significado de la palabra biblioteca. Mediante la denotación, estoy ostento un objeto, ¿no es cierto? Para esto es biblioteca, ¿no es cierto? ¿Qué es amarillo? Bueno, muestro una cosa amarilla. O lo puedo hacer verbalmente. Bueno, lo puedo hacer de mil maneras a la definición. Me interesan dos tipos de definiciones, nada más. Dos tipos de definiciones. No todas las que aparecen en el texto de Igur. Uno puede definir un término según el criterio de uso vigente en una comunidad lingüística. Y lo que hacen los diccionarios. Los diccionarios recogen el significado de las palabras según el uso, las costumbres y el uso normal de la comunidad lingüística de que se trate. Bueno, las comunidades lingüísticas
que hablan español, ya sabemos una hora. Son muchas, ¿no es cierto? El país diccionario dice, bueno, en Guatemala tal palabra se utiliza de tal manera. Recoge el significado de esa palabra según el uso que le dan los guatemaltecos, ¿no es cierto? Bien. Bueno. Ahora, una definición lexicográfica o descriptiva es esa, la de los diccionarios, por ejemplo, que recogen el significado de las palabras tal como se usa la palabra en un momento determinado, ¿no es cierto? Las palabras tienen una variación en la historia, esa es la diacronía del lenguaje, ¿no es cierto? Pero podemos hacer un corte sincrónico, ¿qué se dice hoy? ¿Cómo se dice? ¿Qué significado tiene la palabra hoy en Argentina? Bueno, o en la comunidad hispanoparlante en general, bueno, ahí aparecen los diccionarios, ¿no es cierto? Un corte sincrónico de la lengua, o sea, de la estructura de la lengua en un momento determinado, ¿no? Bueno, esa es una definición descriptiva, porque tal término tiene tal significado ahora, digamos, en esta comunidad, ¿no? Bien, lexicográfica o descriptiva. Hay otras definiciones, otro tipo de definiciones, que es que yo la mencioné antes, la estipulativa. Es aquella definición que yo utilizo una palabra, pero le asigno un significado. Por ejemplo, el derecho tiene que ver con la palabra menor, la tiene que definir, estipula un significado la palabra menor. Son menores hasta 18 años. Después no es menor, a partir de 18 años no es menor. Esa estipulación del significado. El Código Penal utiliza la palabra fuerza. Se entiende por fuerza, además el uso de narcóticos. Está definiendo la palabra fuerza. Está estipulándola, está inventando un significado. ¿Se puede hacer eso? Sí. Hay libertad de estipulación. Hay, digamos, reglas de uso, pero también hay libertad de estipulación. O sea, uno puede estipular un significado de una palabra. Yo digo, como dice el texto de Burro, yo voy a hablar de derecho, pero yo entiendo por derecho, digamos, un sistema de principios que son asequibles por la razón y que rigen de modo justo la conducta humana. Y usted va a decir, bueno, pero eso comúnmente no se dice derecho a eso. Bueno, yo estipulo ese significado. Cuando yo diga derecho, ustedes van a tener que entender eso. Y está bien, estoy inventando, estipulando, como ordenando un significado. Lo invento yo. Sí, al fin y al cabo las palabras, los significados de las palabras están inventados. Entonces, podemos armar una convención y decir, mira, vamos a entender por robo tal cosa. No lo que se entiende como mención, tal otra. ¿No es cierto? Estamos estipulando el significado. Es lo que hacen los textos legales comúnmente, cuando quieren definir algo, ¿no es cierto? El texto legal no quiere recoger el significado de la palabra, porque no tiene esa intención, sino que quiere definir la palabra estipulando un sentido para que se entienda. Y si no la define, y la usa con el sentido común, con el criterio de uso común, digamos, ¿no? Bien, entonces, definiciones estipulativas, que son un invento, no son ni verdaderas ni falsas, lexicográficas o descriptivas, que sí son verdaderas y falsas. Sí, digamos, describen bien o no el significado de una palabra en un momento determinado de una comunidad lingüística. ¿Por qué? Porque están escribiendo el criterio de uso de esa palabra, ¿no es cierto? Están escribiendo el significado vigente. Eso nada impide que yo, bueno, no, pero yo me aparto de eso y voy a definir X cosas de tal manera, de X palabra, X término de tal manera. Lo invento. Y lo digo, invento ese significado. Esa es la definición estipulativa. Bueno, hoy no los voy a molestar con ningún acorde de piano porque está lejos. Pero esto ya se hace muy largo y tengo que dividir la clase. Voy a seguir con la pragmática y con algún otro tema en un video más cortito.